días, Dios le bendiga. Saluda a su hermano que está al lado suyo. Bendígalo. No solamente salúdelo, bendígalo. Es para mí un privilegio, es una honra el que Dios me haya elegido en esta mañana para traer la palabra que Él tiene para su pueblo en esta mañana. Doy gracias a Dios por ello, doy gracias a Dios por ustedes. Espero que me soporten unos 45 minutos. Y vamos al consejo que Dios nos tiene para esta mañana. Cuando el pastor Carlos ministraba esta mañana, él no se daba cuenta de que estaba confirmando la palabra que Dios había elegido para este día, para su iglesia. Él hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Y Dios, esa es la palabra que tiene para este pueblo. La llenura del Espíritu Santo, conocer el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a la palabra, vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer del verso 15 al verso 20. Y dice la palabra de Dios así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda en esta mañana a poder edificar la iglesia, a dar lo que Dios nos dio. Amén. Pues bien, el Espíritu Santo, fíjense cómo el apóstol comienza en esta carta. Él está hablando de que miremos bien con diligencia cómo andamos. Que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El apóstol se refiere a que usted no ande en la iglesia como un tonto, como una persona que no sabe hacia dónde va. Que sea sabio, que sea entendido en cómo usted camina, se maneja dentro de la iglesia. A la iglesia a la que usted pertenece, a la visión, que usted se añada a la visión que tiene su iglesia. Porque si usted anda separado de ella, usted no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, ya llegó. Es decir que el apóstol le encomienda a esta iglesia que no sea tonta, que no sea sabia, que aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Todos sabemos que los días son malos. La palabra misma lo confirma, que cada día será peor, que los postreros días serán peores que los que vienen. Es decir, que para nosotros no es una sorpresa de que estemos viviendo días malos, porque el Señor ya lo anunció cuando profetizó en Mateo 24 sobre todas las cosas que habían de acontecer en estos tiempos, de guerra, rumores de guerra, hijo contra padre, padre contra hijo, y así, y etcétera. Es decir, que para nosotros no es un secreto que los tiempos son malos y que nosotros como cristianos debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Y qué significa aprovechar bien el tiempo? Usted invertir su tiempo en lo que le añade a lo que no perece, a lo que le añade a su alma. Mientras usted esté perdiendo el tiempo alimentando las cosas de la carne, usted está perdiendo su tiempo. No es que usted no haga cosas,
Sin embargo, usted tiene que poner atención, usted tiene que ser entendido, tiene que saber en qué usted aprovecha su tiempo. Usted debe, como cristiano, tiene que aprovechar su tiempo para Dios. Usted tiene que invertir su tiempo. En vez de usted pasarse horas en una computadora o una televisión, usted tiene hermanos que visitar, usted tiene hermanos enfermos, usted tiene hermanos caídos, usted tiene a quien llevar el evangelio, a quien llevar la palabra. Es decir, que lo que menos tenemos los cristianos es tiempo libre. Porque o lo invertimos en el trabajo y luego ¿qué hacemos? Dediquémoslos entonces a la obra de Dios. Y a eso es lo que el apóstol se refiere, a que invirtamos bien el tiempo, que no seamos tontos, que seamos sabios. Una persona sabia es el que tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Bien, entonces él le instruye a la iglesia y dice, en vez de usted caminar como un tonto, camine como sabio. Entonces, ¿cómo camina un sabio? Y él les recomienda, ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le recomienda a esta iglesia que sea lleno del Espíritu Santo. Es lamentable que el error más común que tenemos los cristianos, que tienen los cristianos, es el desconocimiento, es la ignorancia del Espíritu Santo. Dale la importancia que tiene el Espíritu Santo. Tomar en cuenta el Espíritu Santo para todo lo que hace. Es una debilidad que tiene la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo fue prometido por nuestro Señor. Si nosotros vamos al libro de Juan, en su capítulo 14, versos 26, si lo podemos buscar, Juan 14, 26, está la promesa del Espíritu Santo. Está la promesa que el Señor dejaría. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo como promesa tiene dos funciones principales: enseñarnos y recordarnos. Es decir, que el Espíritu Santo a cada creyente nos enseña cómo nosotros debemos de andar, nos enseña cuál es nuestro proceder como cristianos que somos. Nos enseña a cómo nosotros manejar la Biblia. Nos recuerda a nosotros los textos bíblicos cuando usted lo necesita. Esa es obra del Espíritu Santo. Esa es una función del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo tiene, como obra, tres funciones principales. Las tres funciones principales que el Espíritu Santo tiene para la iglesia son: primero, convence de pecado. Esa es la primera función que tiene el Espíritu Santo en la iglesia: convencer de pecado. Convencer de pecado significa que es Él quien le revela a cada persona que no anda conforme a los mandamientos de Dios, que no anda conforme al diseño de Dios. Cuando usted predica la palabra, es obra del Espíritu Santo el convencer al pecador de que debe de arrepentirse, de que debe de venir a los caminos del Señor, porque no anda bien, no anda conforme al diseño de Dios, no anda conforme a como manda la palabra de Dios. Amén. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que guía a la iglesia a toda verdad. Guía a la iglesia a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿No dijo Jesús que Él es la verdad y el camino? Entonces, nos guía a la iglesia a la verdad. Te lleva a Jesús, te lleva a Cristo. Y como tercera función tiene la glorificación del Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver
en el Evangelio de Don Juan, en el capítulo 16, del verso 7 al verso 15. Si me ayudan. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero levantar. Estamos en vivo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Es decir que en este verso que hemos leído están claramente definidas las tres funciones principales que tiene el Espíritu Santo para con la iglesia. Primero vimos la promesa y luego la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Ok, ahora ustedes me dirán y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué le es tan difícil a la iglesia vivir conforme a como dice el Espíritu Santo? Vivir el Espíritu Santo. Hay tres razones por las que la iglesia no vive conforme a como dice el Espíritu Santo. No vive la promesa. Y esas tres funciones podrían ser: primero, el Espíritu Santo es por ignorancia. Por ignorancia de que el Espíritu Santo existe, la iglesia no vive el Espíritu de Dios. No vive conforme a cómo es el Espíritu. Segundo, conformismo. El conformismo no deja que la iglesia pueda vivir conforme a cómo vive el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a que cuando necesitamos glorificar a Dios, nosotros podamos fluir en lo que es la glorificación de Él. ¿Entendimos? Entonces, vamos a ver. Dijimos primero que una de las razones por la cual la iglesia no fluye en el Espíritu es por falta de conocimiento. Dice la Biblia que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, porque le falta saber cuál es la función del Espíritu Santo. Si la iglesia en realidad pudiese vivir conforme a como dice el Espíritu, muchas cosas, muchos errores que nosotros como cristianos cometemos, no lo haríamos, porque estaríamos dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Ok, sigamos. El conformismo. Otra cosa es el conformismo que hace el por qué nosotros no podamos fluir en la vida del Espíritu. Conformarse es
tener suficiente con lo que usted tiene. Le basta a donde usted está. Y sin embargo, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirles. El apóstol Pablo, en el capítulo 12, verso 2 de Romanos, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos, ¿verdad? Que renovemos nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque el conformismo te mantiene donde tú estás. El que se conforma no crece. El que se conforma no madura. Porque ya entiende que tiene suficiente. El que se conforma no se involucra en los proyectos de la iglesia. Le basta con recibir la palabra y ya salió. Se siente conforme con eso. Se siente bien. Se siente en confort. Está en su zona de confort. Porque el no conformarse sería invertir su tiempo en todo lo que se refiere a bendecir y glorificar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Prefiere quedarse tranquilo, oye el mensaje, disfruta el mensaje, se va, pero no se involucra. Esa es una persona conforme. Basta con lo que tiene. No necesita más. Entiende que no necesita más. Y sin embargo, en la obra de Dios, en el camino del Señor, nosotros tenemos que seguir creciendo. Es necesario madurar, crecer, leer, prepararse. El cristiano tiene que prepararse. Porque ¿cómo usted puede defender la verdad cristiana si usted no tiene preparación? Si usted es un cristiano mediocre que no tiene conocimiento, porque usted se conforma con lo que le dan, eso no está bien. Entonces, por eso es que no podemos vivir la vida de Dios. Otra de las causas potenciales es la doble vida, la tibieza, que no nos deja vivir el Espíritu, no nos deja vivir la vida del Espíritu, no nos deja ser llenos del Espíritu Santo. No nos deja. La doble vida quiere decir que somos cristianos en la iglesia, pero nos comportamos como mundanos en el mundo, en la calle. No es cristiano aquí, pero fuera no lo es. Le avergüenza el evangelio. Inclusive, llegamos al extremo de que ni Dios te bendiga, dicen. Eso es doble vida. Usted jugar al evangelio. Jugar al evangelio quiere decir que usted es cristiano entre los cristianos y se comporta como un mundano dentro de los mundanos. Y sin embargo la palabra nos manda que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. Entonces, fíjense, el apóstol manda, volviendo al texto que leímos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero la Biblia menciona también el sello del Espíritu Santo. Que nosotros seamos sellados con el Espíritu Santo y también llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es tener abundancia de Él. La palabra lleno quiere decir abundancia de algo, suficiente, completo, que no le falta nada, que no le falta más. Eso sería lleno. La llenura del Espíritu Santo te da a ti la capacidad para tú y la autoridad como cristiano. El sello del Espíritu Santo
te da la autenticidad, la legalidad de cristiano. Vamos a Efesios 1:13 y 4:30. Vamos al libro de Efesios para que confirmemos eso. 1:13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que después que nosotros hemos creído en Jesús, nosotros somos sellados. Tú tienes la autenticidad. Efesios 4:30, ¿qué dice? Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que la palabra de Dios habla del sello del Espíritu, el cual nos da a nosotros legalidad, nos da autenticidad de cristiano, y la llenura del Espíritu Santo, que a nosotros nos da la garantía, la fortaleza de nosotros vivir conforme a como dice la palabra de Dios. Amén, ¿entendimos? Fíjense, cuando un documento, para que un documento sea veraz, tiene que estar firmado y sellado. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos el sello, tenemos la legalidad. Y por el sello del Espíritu Santo nosotros sabemos, nos da garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Vamos a Romanos 8. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. No tenemos tiempo, pero si usted quiere, usted se va al libro de Gálatas 5:22, 21, 22. Y usted puede ver cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amén. Es decir, que vivir en la carne es vivir en tu vieja naturaleza, en tu naturaleza de pecado. ¿Ok? Entonces, seguimos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Seguimos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Entendimos? El sello es que si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces,
La palabra nos enseña y nos demanda que nosotros no debemos andar conforme a la carne, conforme a nuestra vieja naturaleza. Nosotros ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Nosotros ahora vivimos para Cristo. Nosotros vivimos para Dios. Vivimos para agradar a aquel que nos llamó. Amén. Es decir, que la cosa de la carne, crucifíquela. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, que lo que yo era en la carne, ya todo lo que era carne, yo lo crucifiqué juntamente con Cristo para vivir por el Espíritu, para vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, en bondad, para tener fe, mansedumbre, vivir el fruto del Espíritu Santo, llenarme del Espíritu Santo. De eso se trata, ¿verdad? De eso es lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y no habla a nosotros. De que nosotros debemos ser llenos. Dice, antes, sed llenos. Es como si fuera una orden imperativa. Sed llenos. No es que si usted quiere, sea lleno. Porque si usted no se llena, entonces no va a agradar a Dios. Porque si no se llena del Espíritu, se llenará entonces de la carne. Y entonces, los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, está en la decisión de la iglesia de si anda conforme a la carne o si anda conforme al Espíritu. Amén. Seguimos entonces. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la muestra de que nosotros andamos en el Espíritu? ¿Cuál es la evidencia en un cristiano del Espíritu, de que estamos llenos del Espíritu Santo? Vamos a verlas. La primera evidencia que tiene un cristiano lleno del Espíritu es el gozo. El gozo. ¿Qué es gozo? Gozo es una satisfacción que usted tiene interior que la muestra en su exterior. ¿Comprendió? Usted tiene una satisfacción dentro, pero usted la refleja afuera. Amén. El gozo es el segundo fruto del Espíritu. El primero es el amor. El amor. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y el segundo es el gozo. El gozo de ser cristiano. ¿Cuál es la causa más importante que tiene un cristiano para sentirse gozoso? Su salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos condenados derecho al infierno. Porque la salvación tiene varias vertientes. Una, nos libró del abismo. Íbamos derecho al lago de azufre, de fuego y azufre. Nos salvó, nos sanó, nos liberó, nos prosperó. Es decir, esas son todas las cosas que producen en nosotros la salvación. Amén. Es decir, que el gozo, el gran y mayor gozo que tiene un cristiano es el de haber sido salvo, el de que el Espíritu Santo viniera a nosotros y nos convenciera a cada uno de que nosotros estábamos en pecado, de que nosotros no andábamos conforme a como Dios mandaba. Cada uno de nosotros andaba por su propia cuenta, en tu propio camino, en tu concupiscencia, fuese cual fuere. Pero como dice el pastor, que el que no mordía aruñaba, y el que no... mire, algún problema usted tenía, que ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos libertó del pecado y de la muerte.
Él nos hizo libres. Libres, libres, libres. Pero nos hizo libres no para aplicar la libertad en libertinaje. Nos hizo libres para nosotros vivir conforme a como dice el Espíritu. ¿Verdad? Amén. Ok, entonces, vamos a confirmar eso en Lucas 10, 17 al 20. Lucas. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Vamos a ver ejemplos de hombres de la Biblia que vivieron el denuedo, vivieron la firmeza de ellos mantener en alto el cristianismo, de mantener en alto que ellos agradaban a Dios. Vamos a ver a José, uno de los ejemplos que ustedes conocen. José, Génesis 39, de 1 a 12. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Ese es un ejemplo para los varones de cómo nosotros tenemos, los varones, que guardarnos de las insinuaciones, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero para usted resistir el pecado, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol dice: sed lleno del Espíritu Santo. Porque de la única manera que usted puede resistir una tentación de esa naturaleza es si usted está lleno del Espíritu Santo. Y usted pueda decir: para que digan aquí murió, aquí corrió. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es un proverbio. Para que aquí murió, mejor corrió. Mejor pase por homosexual, que le digan lo que sea. Que usted no es un hombre, que usted no importa. Para usted es mejor estar bien con Dios que estar bien con los hombres. Y pasar una satisfacción pasajera. Entonces lo que usted construyó en tiempos lo destruye en un minuto, en un segundo. Porque ya desde el hecho de que la intención vino a su corazón, ahí murió. Solamente con desearla ya tiene. Es decir que, varones, cuidémonos. Salga huyendo, escape por su vida. Ah, no, que Dios me perdona. Puede ser. Yo no digo que no. Pero te pone una patica. Y te acostumbras a eso. Y el que peca deliberadamente, ¿qué le pasa? Le hace el libro de Hebreos para que vea lo que le pasa al que peca deliberadamente. Al que endurece su corazón a Dios y peca porque mañana me perdona. Dice la palabra que cómo yo he de descuidar una salvación tan grande. Es decir, que la salvación hay que cuidarla. Amén. Vamos a ver en Daniel, capítulo 6, versos del 1 al 11. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes a estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese espíritu superior es el Espíritu Santo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora bien, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia la Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Amén. Fíjense, aquí lo que hubo fue una envidia. En Daniel había un espíritu superior. ¿Y qué pasa? Que los otros, fíjense que el rey pensaba ponerlo como uno de los 3 que estuviera por encima de los otros sátrapas. Ellos por envidia le hicieron eso, de que el rey lo acusara no en cuanto a su cumplimiento dentro del régimen, sino en cuanto a su Dios, en cuanto a la ley de su Dios. Sin embargo, fíjense lo que Daniel hizo. Daniel no cerró la ventana. Él no se ocultó a orar, déjame orar porque me pueden perjudicar. No. Sin embargo, cuando él se enteró, entonces fue rápido a abrir la ventana y oraba 3 veces conforme a él tenía la costumbre. Ese es el denuedo. Es decir, usted defender su cristiandad por encima de cualquier circunstancia. Si él hubiera sido otro, se mete en miedo y dice: espérate, yo no puedo. Tengo que someterme o tengo que hacerlo discreto para que ellos no se den cuenta, ¿no? A él le importó. A él le importó las consecuencias que iban a pasarle a él. Asimismo podemos ver en los 3 jóvenes hebreos también. En Daniel 3, del 12 al 18. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso se llama denuedo, eso se llama firmeza, eso se llama autoridad.
Pues si aún no me libra, pues mira tampoco. Pues no me voy a arrodillar, no. Perseverancia, autoridad, firmeza. Tener confianza en lo que creemos. Saber en quién nosotros hemos creído. Al Dios Todopoderoso. Amén. Ok, otra de las manifestaciones que podemos reflejar nosotros como ser lleno del Espíritu Santo es la espiritualidad. Y es discernir por el Espíritu todas las cosas. El espiritual, todas las cosas, la discierne por medio del Espíritu. Romanos, vamos al libro de Romanos. No, Primera de Corintios 2, 14, 15. Primera de Corintios 2, versos 14 al 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Es decir, el hombre natural, si usted tiene que acostumbrarse a que todo lo que es en la vida del creyente tiene un trasfondo espiritual. Cuando usted ve un comportamiento extraño en alguna persona, en un hijo suyo, búsquele cualquier trastorno, busque detrás qué espíritu se está moviendo. Use el razonamiento espiritual, viva como un ser espiritual. No lo juzgue conforme a la carne, porque fíjese lo que dice, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, obra por las cosas de la carne, obra por lo que ve. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Si estamos llenos del Espíritu, tenemos que discernir las cosas naturales por el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No leímos que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Cuando usted viene a los caminos del Señor, cuando usted confiesa a Jesús como Señor y Salvador, no viene a usted el Espíritu Santo. Entonces su cuerpo ya es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos llenos, debemos llenarnos del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo fue tumbado del caballo, que Ananías, que el Espíritu le dijo a Ananías que fuese y orara por él. Dice la palabra que cuando Ananías oró por él, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, pero se le abrieron los ojos. Es decir, a Pablo se le abrieron los ojos espirituales, se le cayeron las escamas. Porque Pablo era perseguidor de la iglesia, pero él obraba como un hombre natural, no discernía por el Espíritu. Pero cuando Ananías oró por él, fue lleno del Espíritu Santo, dice, y se le abrieron los ojos. Si los ojos del Espíritu se le abrieron. Vamos a ver otro ejemplo, en 2 de Reyes 6, verso 15 al 17. Dice, y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. Es decir que, fíjense, el criado en sus ojos naturales vio que la ciudad estaba sitiada,
por los enemigos. Pero sin embargo, ¿qué le dijo Eliseo? Oró a Jehová para que Dios abriera los ojos espirituales y él pudiera ver qué había. ¿Qué había? Caballos de fuego rodeando. Y así ellos se mataron unos con otros. Amén. Y por último, el carácter. Una de las evidencias de que estamos llenos del Espíritu es el carácter, que nos capacita para servir a Dios en todo tiempo. En todo tiempo el Espíritu Santo, el carácter, nos capacita a cada uno de nosotros. Para nosotros servir a Dios no importa las circunstancias. No importa cómo usted se sienta. No importa quién venga en contra suya. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Vamos a ver Romanos 8, 28. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, 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 amén. Pues bien, hermanos, como ustedes leen en este pasaje, no hay nada en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Él nos selló con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa, en el cual nosotros esperamos que cumplirá, de que un día nosotros estaremos juntamente con Él en el paraíso. Es así, hermanos, llenémonos del Espíritu Santo. Y para concluir, cuando Él ascendía, Él le dijo a los apóstoles esto, en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y con esto concluimos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es decir, que la promesa de Jesús se cumplió. Cuando Él estuviera a la diestra del Padre, Él nos enviaría su Consolador para que estuviera con nosotros. Para que así se cumpliera la promesa que Él hizo
La profecía que Él hizo de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de su Santo Espíritu, Jesús está con nosotros porque Él nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Amén. Hermanos, no desperdiciemos el tiempo. No gastemos el tiempo en cosas banales, en cosas que no aprovechan, en cosas vanas. Más bien, seamos llenos del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. ¿Sí? Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas.